Invictus es un poema famoso en la lengua inglesa, So famous that it's been translated into Spanish. tan famoso que ha sido traducido al español. Listen to its Spanish version. Por favor, escuchen la versión en español. Desde el fondo de la noche que me cubre, negra como un abismo insondable, doy gracias a cualquiera de los dioses por tener un alma inconquistable. Atrapado en las peores circunstancias, no he gemido ni gritado mi desdicha. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está sangrante, pero erguida. Más allá de este lugar de ira y llanto, se levanta la sombra del horror. Aún así, el paso de los años me encuentra y me encontrará sin temor. No me importa cuán estrecha sea la puerta, ni cuán larga la lista de amenazas. Soy el dueño de mi propio destino. Soy el capitán de mi alma. That's the Invictus, the famous poem of William Ernest Henley. Este es el poema Invictus, compuesto por William Ernest Henley. I quote it today because it illustrates modernity's utter rejection of the biblical doctrine to which we come in this hour. Y lo cito porque esta es una ilustración del rechazo que tiene la modernidad a la enseñanza de la Biblia. Contrast Romans 5:12 to 21 with the Invictus, as our brother reads it. Contrasten Romanos capítulo 5 versículos 2 al 21 con lo que hemos visto en el poema. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. This passage seems really weird and alien to many people today. Este pasaje parece algo extraño y ajeno para muchas personas hoy en día. Why does it seem so weird and alien? ¿Y por qué es que parece de esta manera? Because it teaches that we are not the captain of our souls. Porque nos enseña que no somos los capitanes de nuestro propio destino. Adam first, and then Christ are the captains of our souls. Más bien, Adán en primer lugar y después Cristo son los capitanes de nuestras almas. It is the concept of representative headship, Lo que tenemos aquí es el concepto de una cabeza representante. which makes this passage seem so weird to many people today. Y eso es lo que hace que este pasaje se vea como algo muy extraño para las personas hoy en día. What is Paul doing in this part of his letter? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo en esta parte de la carta? It is as if he steps back and asks the question, Es como si Pablo diera un paso atrás y se hiciera la siguiente pregunta. what is going on here with the righteousness of God? ¿Qué es lo que está pasando aquí con la justicia de Dios? He has explained that we're not justified by our own works.
Pablo ha explicado que no somos justificados por nuestras obras, but by what Christ did on the cross. sino por lo que Cristo hizo en la cruz. This is what he means by the righteousness of God. Esto es a lo que se refiere con la justicia de Dios. Somebody else obeys and pays my debt to God. Que hay alguien más que obedece y paga mi deuda para con Dios. He represents and substitutes for me. Alguien que me representa y me sustituye. Now Paul says, what fundamental principle is being worked out here? Ahora Pablo se pregunta, ¿y cuál es el principio en operación aquí? And he feels the need to explain this to his hearers. Siente la necesidad de explicar esto a su audiencia. So the theme of Romans 5:12-21 is representative headship. El tema, pues, de Romanos 5, 12 al 21 es el de una cabeza representante. He talks about how Adam was the representative head of the human race. Pablo nos dice cómo Adán era esa cabeza representante de la humanidad. And he shows how Christ has become the representative head of the human race now. Y nos muestra cómo ahora Cristo se ha convertido en esa cabeza representante. In the words of Paul, Adam is the type of him who was to come. En las palabras de Pablo, Adán es figura del que había de venir. The biblical word for this idea of someone representing other people is headship. La palabra bíblica para designar esta idea de alguien que representa a otros es la de una cabeza representante. Adam is the first head of the human race. Adán era la primera cabeza de la raza humana. Christ is the second Adam, the new head of a new human race. Cristo es el segundo Adán, la cabeza de una nueva raza humana. You see, Paul thinks in terms of headship. Pablo piensa en términos de una cabeza. We think with the Invictus in terms of individualism. A diferencia de lo que veíamos en el poema en términos del individualismo. The Invictus sounds bold and brave, El poema de Invictus suena como algo que está lleno de valor. but in the biblical perspective, it is both foolish and arrogant. Pero desde la perspectiva bíblica es algo necio y arrogante. Why? ¿Por qué? We really do not control our own destiny. We really do not control our own lives. Porque en realidad no controlamos nuestro propio destino, no controlamos nuestras vidas. The fact is our lives are controlled by all sorts of other things and other people. El hecho es que nuestras vidas son controladas por muchas otras cosas y muchas otras personas. Let me illustrate. Permítanme ilustrar esto. 50,000 American soldiers died in Vietnam. 50,000 soldados americanos murieron en la guerra de Vietnam. They did not choose to start that war. Ellos no habían escogido el comenzar esa guerra. 3 men only, Solamente 3 hombres lo decidieron. presidents of the United States, started that war. Fueron los presidentes de los Estados Unidos los que la iniciaron. Or perhaps some of you have seen the movie Blindside. O quizá algunos de ustedes han visto la película Un sueño posible, It tells the story of Michael Oher. en la que se nos cuenta la historia de Michael Oher. He was a young man from a ghetto, born to a drug-addicted mother. Él era un hombre joven que vivía en un barrio y tenía una madre que era adicta. The Toohey family took him in and saved him from the fate of most of the other young men from his neighborhood. Cuando la familia Toohey lo tomó y lo salvó del destino que tendría en esa colonia. He would never have been drafted into the NFL in 2009 Después él fue reclutado para la NFL en el 2009. if it were not for what other people did for him. Pero esto no hubiera ocurrido de no ser por lo que otros hicieron por él. The Christian compassion of the Toohey family. Es decir, la compasión cristiana de aquella familia. Here's my point. Y aquí está mi punto. We and our lives are profoundly influenced by others in positions of headship over us. Nosotros y nuestras vidas son profundamente influenciadas por otros que están en posiciones como nuestros representantes. That's the fact which the Invictus in its folly denies. Ese es el hecho que vemos que se niega con esa necedad en el poema de Invictus. So let me say something that is suggested by this discussion of the importance of headship. Así que déjenme decir algo que se implica con esta discusión de la cabeza representante.
If headship is so very important in the world God made, Si los representantes son tan importantes en el mundo que Dios ha hecho, then two important practical facts follow. entonces de esto se siguen dos hechos prácticos. Don't you see how crucial it is what kind of heads you choose in your life? ¿No ven qué tan importante es quiénes son los representantes que ustedes escogen en sus vidas? Who you choose to marry, ¿A quién, con quién escogen casarse? what pastors you choose to put your family under. ¿Los pastores que uno escoge para que pastoreen a su familia? These are decisions about headship Son decisiones que tienen que ver con este mismo concepto, that will massively affect you for good or evil. que van a afectar de manera tremenda nuestras vidas, para bien o para mal. And we also have to say this practically. Y también tenemos que decir otro aspecto práctico. We must really take seriously how we exercise the headships God has given us over other people. Hay que tomar muy en serio esas posiciones de autoridad o de representantes que Dios nos ha dado sobre otras personas. Husbands, Los esposos, pastors, los pastores, fathers, los padres de familia, business owners, los dueños de sus negocios, civil leaders. o los líderes, la ciudadanía. Each one must take seriously the profound impact that their headship has on people under them. Cada uno de ellos debe tomarse muy en serio el impacto que tendrá el ser líderes de otros. We must be godly heads. Y por tanto debemos ser cabezas piadosas. But what is this idea of headship? Pero ¿qué más hay en esta idea de la cabeza? Two texts help us understand it. Hay dos textos que nos ayudan a entender esto. 1 Corinthians 11:3 says, Primera los Corintios 11:3 nos dice: "But I want you to understand that Christ is the head of every man, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, and the man is the head of a woman, y el varón es la cabeza de la mujer, and God is the head of Christ." y Dios la cabeza de Cristo. Ephesians 4:15 and 16 reads, Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16 nos dice así: "We are to grow up in all aspects unto him who is the head, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. even Christ from whom the whole body derives its life." Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo recibe su vida. Headship implies three ideas: El concepto de la cabeza implica tres ideas: source, una fuente, union, una unión control. y el control. Adam was the source Adán era la fuente of the human race. de la raza humana. Adam is in union with that human race. Adán estaba en unión con esa raza humana. Adam exercises control over that race. Adán ejerce control sobre la raza. And so God appoints Adam to represent the human race in the Garden of Eden. Dios establece que Adán sea el representante de la humanidad en el huerto del Edén. Christ is the source of, in union with, and controls the new human race. Y en el caso de Cristo, Él es la fuente y quien controla una nueva raza humana. Because of this, God appoints Christ to represent the new human race as the second Adam. Dios establece que Cristo sea como el segundo Adán, la cabeza de esa nueva humanidad. So Paul is saying Así que Pablo está diciendo that behind the righteousness of God, que detrás de la justicia de Dios, as he has been saying and talking about it, como, tal y como Él lo ha estado explicando, there is this principle of representative headship. se encuentra este principio de una cabeza representante. Representative headship is the theological foundation of the righteousness of God. Una cabeza representante es el fundamento teológico de la justicia de Dios. Now in Romans 5:12-21, En Romanos 5, versículos 12 al 14, Paul says three things about this representative headship. Pablo nos dice tres cosas de esta cabeza representante. He talks about representative headship and the entrance of sin, Nos habla de la cabeza representante y la entrada del pecado, representative headship
and the righteousness of God, nos habla de la cabeza representante y la justicia de Dios, and representative headship and the law of God. y nos habla de la cabeza representante y la ley de Dios. First of all, representative headship and the entrance of sin. En primer lugar, la cabeza representante y la entrada del pecado. In verses 12 to 14, Paul reflects on the brokenness of our world. En los versículos 12 al 14, Pablo reflexiona sobre la devastación que hay en el mundo. All men are under the dominion of sin and death. Todos los hombres están bajo el dominio del pecado y de la muerte. That's not the way it was originally. Esa no es la forma en la que fuimos creados originalmente. That's not normal. Eso no es normal. But why is it like that? Pero, ¿cuál es la razón por la que esto es así? Why does every human being die? ¿Cuál es la razón por la que todo ser humano va a morir? Paul gives his answer in these verses. Pablo nos da su respuesta en estos versículos. It has to do with the representative headship Adam exercised over the human race. Y tiene que ver con esa función como nuestra cabeza representante que Adán ejerce sobre la raza humana. And in these verses, Paul first states his thesis, and then he supports his thesis. Y es en estos versículos en los que Pablo declara su tesis y la sustenta. The statement of the thesis is in verse 12. La declaración de su tesis está en el versículo 12. Therefore, just as through one man sin entered into the world, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, and death through sin, y por el pecado la muerte, so death spread to all men because all sinned. así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Paul's idea is that sin and death entered into the world, and death through sin, through Adam. La idea de Pablo aquí es que tanto el pecado como la muerte entraron en el mundo a través de Adán. When he says, because all sin, Cuando dice, por cuanto todos pecaron, he does not mean that each man brings this on himself. no se refiere a que cada ser humano incurre en esto por sí mismo, He rather means that all sin representatively in Adam. sino a que todos pecaron en su representante que es Adán. Paul says something similar about Christ in 2 Corinthians 5:14. Pablo dice algo semejante acerca de Cristo en 2 Corintios 5:14. Having concluded this, that one died for all, therefore all died. Porque el amor, que si uno murió por todos, concluye Pablo, luego todos murieron. When Christ died on the cross, representatively, all his people died in God's eyes. Cuando Cristo murió como el representante de su pueblo, todo su pueblo murió a los ojos de Dios. His death was their death. La muerte de Cristo fue la muerte de su pueblo. Just so Adam's sin was our sin, representatively. De la misma manera, como nuestro representante, el pecado de Adán es nuestro pecado. When he sinned, all sinned in him representatively. Cuando Adán pecó, todos pecaron en él, por ser él el representante. And he brought death on himself, not only on himself, but upon all those whom he represented. Y Adán trajo muerte no solamente para sí mismo, sino para todos aquellos que él representaba. All sinned in Adam, all died in Adam. Todos pecaron en Adán y todos mueren en Adán. But how does Paul know this? Pero ¿cómo es que Pablo sabe esto? Well, he argues it from the Old Testament in verses 13 and 14. Pablo argumenta acerca de esto desde el Antiguo Testamento. Here he supports his thesis. Versículos 13 y 14, él sustenta su tesis. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. I've read that these verses are some of the most difficult in the New Testament. Yo creo que estos versículos son de los más difíciles en el Nuevo Testamento. And I can testify that I also puzzled over them for many years. Y puedo testificar que me quebré la cabeza intentando entenderlos por muchos años. But I think I now understand what Paul is saying. Pero creo que ahora entiendo lo que Pablo estaba diciendo. See if you agree. Y vamos a ver si ustedes están de acuerdo. Paul is saying that he knows that his thesis, the sin and death entered the world representatively in Adam, Pablo nos está diciendo que su tesis, la idea de que a través de Adán entró el pecado y la muerte al mundo,
He knows that this is true from the account of the beginning of the world in Genesis. Pablo sabe que esto es así por lo que nos dice el principio de Génesis. I think his argument has basically 3 points. They go like this. Y creo que el argumento de Pablo incluye 3 puntos que van de esta manera. First of all, he assumes that before the giving of the law on Mount Sinai to Israel, En primer lugar, Pablo asume que antes de que Dios diera la ley en el monte Sinaí, mankind was under the dominion of sin and death. la humanidad ya estaba bajo el dominio del pecado y de la muerte. And of course, Paul's absolutely right. Por supuesto, Pablo está en lo correcto. You read Genesis 4 to 6, Si uno lee Génesis capítulos 4 al 6, and you have the refrain, and he died, and he died, and he died of all Adam's children. encontramos esa frase acerca de los hijos de Adán, en donde se nos dice que cada uno y muere, y murió, y murió. But here's the second thing Paul thinks. Pero aquí está el segundo punto de lo que Pablo piensa. This was not because all men sinned in the same way Adam did. Esto no ocurrió porque todos los hombres hayan pecado de la misma manera en que Adán lo hizo. Adam was given a law A Adán se le dio una ley and told that he would die if he didn't keep it. y se le dijo que iba a morir si no la guardaba. Adam didn't keep the law, Adán no guardó esa ley and he died. y murió. So Paul says, why did all his children die? Pero Pablo se pregunta aquí, ¿y por qué todos sus hijos también murieron? God didn't appear to them and say, keep this law or you'll die. Dios no se les apareció a ellos ni les dijo, ustedes tienen que guardar esta ley. And he says, you might think that that's why Israel dies. Quizá, por lo que Pablo dice, alguien puede pensar o creer que esa es la razón por la que, que esa es la razón por la que las personas en Israel morían. God gave Israel a law, Dios le dio a Israel una ley and he threatened them with death for not keeping it. y los amenazó con la muerte si no la guardaban. So you can say that about Adam, Así que Pablo podía decir esto you can acerca say de that Adán about Israel. y también de Israel. But what about all the people in between? Pero ¿qué hay de todas las personas en medio? Why did they die? ¿Por qué ellos también murieron? They did not break a specific command Ellos no quebrantaron un mandamiento específico with a threatening attached. que tenía una amenaza con él. And yet everyone sins and dies. Y aún así todos pecan y mueren. And Paul concludes then Pablo concluye entonces that the dominion of sin and death over every human being, que el dominio del pecado y de la muerte sobre todo ser humano, from Adam till Moses, desde Adán hasta Moisés, can only be explained by Adam's position of representative headship. solamente puede explicarse por la posición que Adán tenía como la cabeza representante. We must think of Adam as a type of Christ. Hay que pensar en Adán entonces como un tipo de Cristo. Adam represented his race Adán estaba representando a su raza and brought on them the consequences with which God threatened their sin. y trajo sobre ellos las consecuencias con las que Dios lo había amenazado. So this is the way Paul proves the representative headship of Adam. Es de esta manera que Pablo demuestra el concepto de la cabeza representante que Adán tenía. But this brings Paul to his second point. Pero esto nos lleva al segundo punto de Pablo. Representative headship and the righteousness of God. Esto es la cabeza representante y la justicia de Dios. This is his theme in verses 15 to 19. Este es el tema de los versículos 15 al 19. These verses stress how representative headship is the foundation of the righteousness of God. Estos versículos enfatizan cómo el concepto de la cabeza representante es el fundamento de la justicia de Dios. It was the way God dealt with the human race in Adam, Es la manera en que Dios quiso lidiar con Adán and it's the way he deals with them in Christ. y con la raza humana, y es la misma manera en la que Dios quiere lidiar con nosotros por medio de Cristo. Verses 15 to 19 have two parts. Los versículos 15 al 19 tienen dos partes.
The first part stresses the difference between the representative headship of Adam and Christ. La primera parte enfatiza la diferencia que hay entre la representación de Adán y de Cristo. That's verses 15 to 17. Eso lo vemos en los versículos 15 al 17. The second part stresses the similarity between the representative headship of Adam and Christ. Y la segunda parte recalca las similitudes que hay entre la representación que ejerce Adán y Cristo. Look at the differences between the gift and the transgression in verses 15 to 17. Vean primero las diferencias que hay entre el don y la transgresión en los versículos 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Paul specifies two differences between the headship of Adam and that of Christ. Pablo especifica dos diferencias entre esa función como cabezas de Adán y de Cristo. Both of them are intended to show that Christ's headship is superior to Adam's. Y ambas quieren o tienen la intención de mostrarnos cómo la función de Cristo es superior a la de Adán. First, in Adam, one sin created the sin and condemnation of many. En primer lugar, en Adán, un solo pecado trajo pecado y condenación para muchos. But in Christ, many transgressions and their condemnation are covered by the free gift. Pero en Cristo, muchas transgresiones y su condenación son cubiertas por un regalo gratuito. This shows the greatness of Christ's representative work. Esto nos muestra la grandeza de la obra de Cristo como representante. Many transgressions are swallowed up in his gift. Porque por medio de ese don, Cristo quita muchas transgresiones. His work satisfies for many transgressions. Su obra satisface por muchas transgresiones. But second, Adam's sin causes the reign of death and condemnation. Pero en segundo lugar, el pecado de Adán provocó ese reino de la muerte y la condenación. But Christ's gift causes the reign of righteousness and life. Pero por el don de Cristo reina la justicia y la vida. This also shows the greatness of Christ's representative work. Esto también nos muestra la grandeza de la obra de Cristo como representante. It produces not sin and death like Adam's headship, No produce pecado y muerte como lo hizo Adán, but it produces righteousness and eternal life. sino que produce justicia y vida eterna. But then in verses 18 and 19, Pero luego en los versículos 18 y 19, Paul speaks of the similarities between the disobedience and the obedience of the one man. Pablo nos habla de las similitudes que hay entre la desobediencia de uno y la obediencia de otro. Look at that as we're read. Vean por favor versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. There are two similarities that Paul stresses here between the headships of Adam and Christ. Hay dos similitudes que Pablo recalca aquí en la función que tuvieron como representantes Adán y Cristo. First, En primer lugar, both in Adam and Christ, one man determines the judicial status of his race. tanto Adán como Cristo, es decir, un solo hombre, determina el estado judicial de su propia raza. Adam's disobedience makes his race sinners in the eyes of God. La desobediencia de Adán provoca que
los representados sean pecadores a los ojos de Dios. But Christ makes his people righteous in the sight of God by the way he exercises his headship. Pero Cristo hace que sus representantes sean vistos justos a los ojos de Dios. The emphasis here is on the distinction between the head and the people. Sus representados. El énfasis es la distinción que hay entre la cabeza y su pueblo. What the head does establishes the judicial status of either righteousness or condemnation for those he represents. Lo que hace la cabeza establece el estado judicial para justicia o condenación de aquellos a quienes representa. We sing a hymn at our church that goes like this. En nuestra iglesia cantamos un himno que va así. As all when Adam sinned alone, Eh, in his transgression died, así, así como todos pecaron en uno solo, Adán, so by the righteousness of one are sinners justified. y la muerte vino por su transgresión, de la misma manera, por su justicia, el pecador, por la justicia de uno, el pecador es justificado. I need to apologize to the crew around for throwing English hymns at you. Quiero disculparme por tirarle a mi traductor himnos en inglés. So, the first thing is that both in Adam and Christ, one man determines the judicial status of his race. En segundo lugar, tanto Adán como Cristo determinan en un solo acto ese estado judicial. But second, both in Adam and Christ, one act determines that judicial status. I'm sorry, I said it. What's that? I just said it already. Sorry. The emphasis is again on the unique influence of the one act of the representative head. Y el énfasis en este punto es la influencia única que tuvo este acto de nuestra cabeza representante. Not all the acts of Adam or Christ are equally influential. No todos los actos de Adán o de Cristo son igualmente influyentes. It was Adam's sin in eating of the tree that plunged the race into sin and death. Fue específicamente el pecado de Adán al desobedecer y comer del árbol lo que lanzó a la raza humana a la condenación. And it was Christ's obedience to the death of the cross that made his race righteous in the sight of God. Y fue la obediencia de Cristo en su muerte en la cruz lo que trajo esa justicia a los ojos de Dios. The one great act of obedience produces justification for the many. Ese gran acto de obediencia trajo la justificación para muchos. Now our response has to be to this. What wondrous love. Ahora, la respuesta tiene que ser cuán maravilloso amor. What mystery in this appointment shines. ¿Qué misterio es este? My breaches of the law are his, and his obedience mine. Mis desobediencias a la ley son suyas y su obediencia ahora es mía. So we have seen representative headship and the entrance of sin, Así que hemos visto la cabeza representante y la entrada del pecado. and we have seen representative headship and the righteousness of God. Y hemos visto a la cabeza representante y la justicia de Dios. But in the last place, we have to think of representative headship and the law of God. Pero en tercer lugar tenemos que ver a la cabeza representante y la ley de Dios. This is verses 20 and 21. Es lo que encontramos en los versículos 20 y 21. Here's the question I ask myself. Y aquí está la pregunta que me hago a mí mismo. Why does Paul bring up the subject of the law here? ¿Por qué Pablo trae a colación el tema de la ley en este lugar? And then I realized the answer to my own question. Y después me di cuenta de la respuesta. Well, he has to bring up the law. Él tiene que hablar de la ley. Because every Jew sitting in the synagogue, when he said these things, Porque todo judío sentado en la sinagoga, en el momento en el que Pablo dijera esto, would be asking about the law. estaría preguntando acerca de la ley. Paul, you've talked about salvation. Pablo, nos has hablado de la salvación. And you've talked about transgression and sin. Y nos has hablado de las transgresiones y el pecado. But you haven't mentioned the law. Pero no has dicho nada de la ley. What about the law? ¿Qué hay de la ley? You said nothing about the law. No has dicho nada de la ley. Why was the law
given then? Entonces, ¿por qué Dios dio la ley? Well, Paul looks into the eyes of his hearers of that synagogue and says, I have to tell them, what about the law? Pablo vería entonces a los ojos de su audiencia en ese momento y pensaría, tengo que hablarles de la ley. And Paul answers their question in two ways. Y Pablo responde a su pregunta de dos formas. He speaks of the immediate purpose of the law, Pues nos habla de el propósito inmediato de la ley. then of the more ultimate purpose of the law. Y después nos habla de un propósito ulterior. The immediate purpose of the law, El propósito inmediato de la ley. to increase transgression. Aumentar la transgresión. Look at verse 20. Vean el versículo 20, por The favor. law came in so that the transgression would increase. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. The parallel passage here is Romans 7, verses 7 to 11. Look at it while it's read. El pasaje paralelo es Romanos 7, versículos 7 al 11. Sigan por favor la lectura. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. And we also think of Galatians 3:19. Y podríamos pensar también en Gálatas 3:19, There Paul says, porque allí Pablo dice, why the law then? entonces, ¿para qué sirve la ley? It was added because of transgressions. Fue añadida a causa de las transgresiones. And the Jews looked back at him from the synagogue seats and they said, what in the world are you talking about? Y los judíos en la sinagoga venían entonces a los ojos a Pablo y le dirían, ¿de qué es de lo que nos estás hablando? The law was given to increase transgression. Que la ley fue dada para que abundara el pecado. You're out of your mind, Paul. Estás loco, Pablo. What a shocking thing to say. Qué cosa tan más impactante. The Jews thought of the law as their ticket to salvation. Los judíos pensarían que la ley era su ticket para la salvación, The ladder given them to climb to heaven. esa escalera para ascender al cielo. And Paul says, no, Y Pablo dice, no, the exact opposite is true. más bien todo lo contrario es verdad. The law was not given to produce salvation, La ley no fue dada para producir la salvación, but to increase transgression. sino para aumentar la transgresión. What does Paul mean? ¿A qué se refiere el apóstol? And why would God do something like that? ¿Y por qué Dios haría algo así? Well, Paul means three things. Pablo se refiere a tres cosas con esto. God gave the law to make clear just how comprehensively wicked the human race was. Dios dio la ley para dejar en claro qué tan malvada era la raza humana. It's as if God said, let's give the human race a lot of laws and see what happens. Es como si Dios dijera, voy a darle a la raza humana muchas leyes y vamos a ver qué pasa. And what happened? ¿Y qué es lo que pasa? Human beings break every last one of those laws. Los seres humanos quebrantan cada una de esas The leyes. law shows how comprehensively wicked we are. La ley nos muestra qué tan malvados somos. But the law also shows how intensively wicked men are. Pero la ley también nos demuestra cuál es la intensidad de nuestra maldad. How do men respond to the law? ¿Cómo es que los hombres responden a la ley? God says, thou shalt not. Dios dice, no harás esto. And what do men say? ¿Y qué es lo que el hombre responde? Yes, I will. No, sí lo voy a hacer. And third, God gave the law to show how fatally wicked men are. Y en tercer lugar, Dios dio la ley para demostrar Fatally, leading to death.
¿Cómo es que la maldad del hombre lleva a la muerte? The law is given to announce the terrible consequences of sin, La ley fue dada para anunciar las consecuencias terribles del pecado. the awful punishments for breaking the law announced in the law of Moses increase our understanding of how serious and fatal sin is. Los castigos tan terribles por quebrantar la ley que se anuncian en la ley mosaica nos ayudan a entender más qué tan serio es el pecado. Yes, believe it or not, this was the immediate purpose of the giving of the law. Lo crean o no, este fue el propósito inmediato por el que Dios dio la ley. It was given to increase transgression. Fue dada para aumentar o hacer que abundara la transgresión, Not to produce salvation. no para producir la salvación. But that brings us to the ultimate purpose of the law. Pero eso nos lleva entonces al propósito ulterior de la ley. God had a purpose that lay beyond that increasing of transgression. Porque Dios tenía un propósito más allá de que abundara la transgresión. The ultimate purpose of the law was to magnify grace. El propósito ulterior de la ley era magnificar la gracia. Look at verse 21. Vean por favor el versículo 21. So that as sin reigned in death, Para que así como el pecado reinó para muerte, even so grace would reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Why would God want us to know how really terrible sin is? ¿Por qué Dios quiere que sepamos qué tan terrible es el pecado? Is he some sort of divine sadist? ¿Es alguna clase de sadista celestial? Absolutely not. Perdón, sádico celestial, claro que no. He wants us to know how really terrible sin is Él quiere que sepamos qué tan terrible es el pecado, so that we might understand how really wonderful God's grace is. para que entendamos qué tan maravillosa es la gracia de Dios. The more desirable God's grace appears to us, Entre más codiciable nos parece la gracia de Dios, the more we will want it and desire it. en esa medida vamos a desearla y quererla. God's main purpose is to save us in a way that brings glory to Him. Pues el propósito principal de Dios es salvarnos de un modo que le dé gloria a Él. So giving the law to show how terrible transgression is makes complete sense. Así que el hecho de que Dios nos haya dado la ley para mostrar el pecado es algo muy lógico, Because it shows how really wonderful salvation is. porque es algo que nos muestra qué tan maravillosa es la salvación. So what have we seen then? Así que, ¿qué es lo que vemos entonces? We see representative headship and the entrance of sin. Hemos visto la cabeza representante y la entrada del pecado. Representative headship and the righteousness of God. Hemos visto la cabeza representante y la justicia de Dios. And representative headship and the law of God. Y hemos visto la cabeza representante y la ley de Dios. And what do we learn from all of that? ¿Qué es lo que aprendemos de todo ello? We must learn to embrace our weak, small, and dependent position in the world. En primer lugar, que debemos aprender a aceptar nuestra posición débil, pequeña y dependiente en este mundo. Do you really appreciate what a small, weak, and helpless being you are? ¿Te das cuenta qué tan pequeño y débil eres como ser humano? I once read something that illustrates how many young men think of themselves. Yo alguna vez leí algo que ilustra lo que muchos jóvenes piensan de sí mismos. This writer said that they think that they're 8 foot tall and bulletproof. Este escritor decía que los hombres se ven a sí mismos como de 2 metros y a prueba de balas. Well, but that's true of all of us to some degree. Pero eso es verdad acerca de todos nosotros en alguna medida. What a little thing can ruin our day and make it a bad day. ¿Cómo una cosa tan pequeña puede arruinar nuestro día? One little word can spoil our day, Una pequeña palabra puede arruinar nuestro día.
one little virus that we cannot even see can make us sick unto death. Un pequeño virus que ni siquiera podemos ver nos puede hacer enfermar y morir. And oh, my dear friend, if you can't cope with one little word, Y yo, querido amigo, si no puedes enfrentar ni siquiera una pequeña palabra or with a tiny virus, o un pequeño virus, what will you do when you face God? ¿qué vas a hacer cuando te enfrentes con Dios? Oh, if you appreciate your terrible weakness, need, and vulnerability, Si tú puedes ver tu propia debilidad, tu maldad, tu vulnerabilidad, you will seek someone to protect you. vas a buscar a alguien que te proteja. And secondly, we learn Y en segundo lugar, también aprendemos that God did not give us the law to help us control our destinies, que Dios no nos dio la ley para que nosotros controláramos nuestros destinos, but to show us that we can't control our destinies. sino para mostrarnos que no podemos controlar nuestros destinos. So we keep trying to keep the law, and then we'll know we'll be righteous and God will take care of us. We keep trying to keep the law, Nosotros intentamos guardar la ley and then we think God will love us and take care of us. y luego pensamos que Dios va a amarnos y va a cuidar de nosotros, But we keep failing to keep the law. pero fracasamos al querer guardar la ley. See, the Jews had made the law a way to avoid admitting their weakness and smallness. Los judíos habían convertido a la ley en una razón para excusar su propia debilidad. By heroic spiritual effort, they thought, they could control their own destiny. Ellos pensaban que con un esfuerzo espiritual heroico podrían controlar su propio destino, They could climb the law as a ladder to eternal life. que iban a poder escalar la ley como si fuera una escalera para llegar a la vida eterna. You could be your own Adam and save yourself by keeping the law. Tú podrías ser tu propio Adán y salvarte a ti mismo guardando la ley. And there are evangelicals today who make the same mistake. Incluso hay evangélicos en el día de hoy que se equivocan en esta cuestión, They don't understand the uniqueness of Adam and Christ. porque no entienden el carácter único de Adán y de Cristo. They think that we could be our own Adams. Y creen que podemos ser nuestro propio Adán. And by trusting God and obeying His commandments, we can achieve a righteousness which God will accept. Y que al confiar en Dios y obedecer su ley vamos a poder obtener la justicia que Dios demanda. They think that the parallels between Adam and the believer, Ellos ven un paralelo entre Adán y el creyente. but that's not the parallel. Pero ese no es el paralelo aquí. The parallel is between Adam and Christ. El paralelo es entre Adán y Cristo. We must learn that we must be united to Christ to be saved. Aprendemos entonces que debemos ser unidos a Cristo para ser salvos. And we learn that God's goal in salvation is not to enhance our self-esteem. Aprendemos también que la meta de Dios en la salvación no es mejorar nuestra autoestima, but to draw all glory to God and His grace in Christ. sino hacer que toda la gloria sea para la gracia de Dios en Cristo. It's not self-esteem that reigns in the salvation of men. No es la salvación la que reina en la no es la autoestima la que reina en la salvación de los hombres. It's not our obedience to the law which reigns in salvation. Lo que reina no es nuestra obediencia a la ley. What reigns in salvation? ¿Qué es lo que reina en la salvación? Grace reigns. La gracia es la que reina. So let us fall and worship at the feet of the Lord of grace. Así que postrémonos en adoración al Dios de gracia. Let us adore reigning grace. Adoremos la gracia que reina. And we learn that the way in which God has decided to bring glory to His grace in Christ Y aprendemos también que el modo en el que Dios ha decidido que toda la gloria sea para su gracia en Cristo is by saving us through what somebody else did. es salvándonos a través de lo que alguien más hizo. Saving us through the representative act of someone else acting legally in our place. Salvándonos por medio del acto de un representante que funciona de manera legal en nuestro lugar. Why does God save people the way He does? ¿Por qué es que Dios salva a las personas de la manera en que lo hace?
Why does God save people through representative headship? ¿Por qué Dios salva a las personas con una cabeza representante? Why does God do that? ¿Por qué Dios lo hace así? It is to make decisively clear Es para dejar perfectamente en claro that all the glory goes to Christ que toda la gloria es para Cristo and none to us. y no hay nada de gloria para nosotros. But then we learn lastly Pero aprendemos también, por último, that the only way to be delivered from the terrible headship situation in which we find ourselves que la única manera para ser librados de esta situación tan terrible de tener a un mal representante is by entrusting ourselves to another representative head, es encomendándonos a otra cabeza representante, Jesus Christ. Jesucristo. We need what somebody else did to save us. Necesitamos lo que alguien más hizo para We salvarnos. need Jesus Christ and His one obedience by the one man on the cross to save us. Necesitamos a Jesucristo, su obediencia, lo que hizo en la cruz para salvarnos. But here's what you must do. Pero he aquí lo que tienes que hacer. You must acknowledge your weakness, smallness, and vulnerability. Debes reconocer tu debilidad, tu pequeñez, tu incapacidad, And you must do the anti-work. y debes hacer algo que es contrario a las obras. You must do the work that is not a work. Tú tienes que hacer una obra que en realidad no es una obra. You must engage in an act of dependence in which you entrust yourself to someone else. Debes de depender conscientemente encomendándote a alguien más. This is what the Bible means by saying that we must be saved by faith and faith alone. Y esto es a lo que la Biblia se refiere cuando nos dice que solo podemos ser salvos por medio de la fe. This is what the Bible means when it says the name of the Lord is a strong tower. Esto es a lo que se refiere la Biblia cuando nos dice torre fuerte es el nombre del Señor. The righteous runs into it and is saved. A él correrá el justo y será levantado. This is what the Bible means when it says, lead me to the rock that is higher than I. Esto es a lo que la Biblia se refiere cuando dice guíame a la roca que es más alta que yo. Hide yourself in the rock Refúgiate en esa roca. and stop trying to stand on your own 2 feet. Y por favor, deja de intentar estar allí con tus propios méritos. May God help us all. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Amén.